Bueno, compañeros, mientras voy cogiendo la concentración necesaria para expresarles más o menos lo que he investigado, empiezo con aclaraciones. Primero es que trataré de hacer 4 a 6 audios. La idea es que esto no demore, esos 4 audios no demoren más de media hora, 40 minutos y mucho. Esto como autocrítica, porque en otras charlas que hemos tenido, cuando los audios pasan más de media hora, se pierde la concentración y no consiguen el objetivo, que es tratar de procurar como un estudio colectivo de todos estos temas. Entonces, dicho esto, empecemos con unas aclaraciones, que es un audio muy corto de lo que les voy a decir. Entonces, en el tema de las aclaraciones, lo primero que hay que decir es que en este tema de Corea del Norte, la objetividad o tratar de ser objetivo es muy, muy difícil. Eh, Mejor dicho, cualquiera que se atreva a, a hablar sobre el conflicto coreano y especialmente sobre Corea del Norte, puede incurrir en una cantidad de imprecisiones grandísimas. Y entre esas imprecisiones se dan por varias circunstancias. Enumeré alguna, ojalá no me olvide. Primera circunstancia, la poca información que hay sobre Corea del Norte. Los mismos coreanos del norte son recelosos a mostrar abiertamente lo que es la constitución de su sociedad. Lo consideran un riesgo de Estado, consideran un riesgo del Estado. Segundo, por las campañas mediáticas tan fuertes que hay a nivel internacional, donde, donde hacen una descripción de una Corea del Norte. El, los medios de comunicación creo que tienen mucho de tergiversación de lo que sucede o lo que es Corea del Norte. Tercero, porque Corea del Norte, al igual que Corea del Sur, y al igual que pasa cuando hablamos, por ejemplo, de Eritrea, que tiene similitudes con este caso de Corea, muchos de ustedes nos recordarán cuando hablamos de Eritrea, pero cuando hablamos de Eritrea también tiene muchas de estas características. Y es que son sociedades que evaluamos a la luz de nuestra percepción occidental, ¿cierto? Incluso que tiene que ver con las ideas de liberales de democracia o las ideas de democracia de nuevo tipo, o lo que sea, al fin y al cabo son occidentales y lo que son los pueblos asiáticos, lo que es el Medio Oriente, y específicamente pues para Corea del Norte pues tiene que estar mediado por una interpretación correcta de la cultura, que de por sí esto ya es bien difícil. En otras palabras, estoy queriendo decir que a Corea del Norte hay que evaluarlo también, o sea, para uno poder ser objetivo, tiene que casi que separarse de nuestra cultura y entender lo que es la cultura oriental. Bueno, y por último, pues ya dado este comentario, me atrevería a decir que después de haber visto varios videos y de haber leído algún material y haber visto pues haber visto mucho material de Corea, la visión que yo tenía de Corea eh, a la que tengo en este momento tiene una variación, ha variado mi opinión en muchos aspectos, ha variado en mi posición en muchos aspectos. Y podría decir, a diferencia de lo que hubiera dicho en un audio si hubiera grabado hace 3 o 4 meses, debo decir que es un pueblo
que está buscando su autodeterminación, que está buscando su propio modelo económico, que apuesta por él y que cuenta con una gran cantidad de agresiones que no le han permitido abrirse más al mundo. La única crítica, y esa la voy a hacer al final, de pronto la profundizo, sino que de una vez quede la crítica, sería que lo único que yo no veo entendible y lo único que veo como un grave problema de Corea, porque eso sí ya no sé, porque traté de buscar alicientes comparativos en el tema, pero no lo encontré. Y el aliciente comparativo que traté de buscar es el culto a la personalidad. Quería saber si el culto a la personalidad, como se, como se hace en Corea del Norte, es igual pues para el resto de culturas del Medio Oriente. Y si hay, puede haber una que otra similitud, parece ser que esa no es la constante tampoco en el Medio Oriente, no, perdón, en Asia, en los países orientales y en el Medio Oriente. Ese es un factor que no está en muchas partes de Asia, entonces no parece ser tampoco que sea una variable una variable de esta una variable de esta crítica, pues, de lo que estoy desarrollando. También, pues, igual nosotros imbuidos, pues, en nuestro pensamiento occidental, donde consideramos las libertades individuales y otra cantidad de cosas como conquistas de la libertad, pues son muy difíciles de que uno las asuma como válidos para uno, pero que son entendibles hasta cierto punto en las culturas orientales y específicamente sobre lo que es Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, ahí les dejo el primer audio y pasemos entonces a la segunda parte. Lo que pasa, para entender lo que pasa hoy en las dos Coreas, es necesario retroceder a la historia. Hay que decir que como parte de las culturas orientales, esto no solamente es válido para Corea del Norte y Corea del Sur, sino para toda la cultura oriental, el pasado tiene mucha incidencia en su presente. Podríamos decir que eso es extensivo para todos los pueblos, pero lo que quiero remarcar es que posiblemente nuestras generaciones o en el mundo occidental tendamos a qué, ¿cómo dirá? A olvidar o a no tener en cuenta el pasado o no tiene la relevancia que tiene para el presente lo que ha sido su pasado. Y la cultura oriental remarca muy fuerte, o al menos eso fue lo que pude entender de varias charlas por ahí, varios escritos, para ellos tiene mucha relevancia en su presente. Entonces, lo que vive Corea del Norte y Corea del Sur no es sino producto de su historia. Y los argumentos que saca uno y otro país sobre la problemática que se vive, todas, casi que todas, se concentran exclusivamente a superar los temas que no han sido solucionados en el pasado. En este caso, específicamente, la conformación de Corea como un país, como la búsqueda de un solo país y cómo la historia los determinó a que fueran dos países. Bueno, corto acá y paso a explicar un poquito de la historia. La lucha de las Coreas ha sido la lucha por la unificación. Ese, ese podría ser el resumen, que ha sido una lucha por la unificación en un solo pueblo, en una sola bandera, en un solo sistema, en una sola idiosincrasia, porque el coreano tiene una identidad, el coreano, tanto del norte como del sur, tiene una identidad
digámoslo, diferenciada de lo que son el resto de pueblos asiáticos. Ellos incluso en Corea del Norte, no sé en Corea del Sur, pero encontrar en Corea del Norte se vanaglorian de decir que ellos como pueblo no han tenido las mezclas que han tenido otros países orientales. Entonces, la historia de Corea ha sido una lucha por la reunificación hasta el día de hoy. Incluso cuando más divididos están, en el fondo lo que plantean, o al menos lo que he oído que ha sido las peleas políticas en Corea del Sur y lo que ha sido el ideario político de Corea del Norte, ha sido hablar de una única y sola Corea. Me pude dar cuenta de eso. Ojalá no esté equivocado, porque si no me puede dañar gran parte de lo que digo. En, y todo pasa. Corea hay que decir pues que tuvo diferentes invasiones, chinas, japonesas. Pero hasta donde nos vamos para tocar este tema es hasta la gran invasión que hizo Japón de Corea. Japón cuando estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, o cuando nuestro planeta estaba cuando no estábamos bueno, lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió a Corea, estableció un gobierno para toda Corea. Y ese gobierno que estableció fue con funcionarios y fue con personas eh, que venían directamente de las órdenes de Japón. Entonces Japón, al invadir, Japón se ayudó de algunos dirigentes y algunos líderes de la misma Corea para seguir predominando políticamente en la península, y al igual que surgió una resistencia armada a esa invasión japonesa. Entonces ya se pueden ir imaginando que desde ahí se empieza a confluir o se empieza a desarrollar parte de lo que es la crisis hoy. Decimos que quienes se opusieron a la ocupación japonesa y resistieron contra ella, se formaron en resistencias contra la invasión y crearon su propio movimiento de guerra, pues su propio movimiento guerrillero, con pues, estrategias de guerra de guerrillas. En esas estaba pues ya liderada por, se me olvida el nombre, Kisum, por el que sería después el primer presidente hasta que muere de Corea del Norte. Y otra parte de los integrantes de Corea del Norte pasaron a ser, digámoslo así, colaboracionistas del gobierno japonés y convivieron con ellos gran parte. Cuando la Segunda Guerra Mundial se desarrolla ya entre Estados Unidos y Japón, y Estados Unidos envía las bombas atómicas a Japón, y llega la claudicación del gobierno japonés a los norteamericanos, entonces Corea, que era el país que había sido invadido, tienen que llegar a un punto de negociación de cómo se retiran de Corea, y en ese momento es cuando los soviéticos, que ya venían o ya estaban dispuestos a ayudar militarmente a Corea del Norte, y los Estados Unidos, que habían derrotado a Japón, entonces llegan a un acuerdo y parten a Corea en lo que conocemos hoy es su línea divisoria. El paralelo número yo no sé qué, a mí me olvidan los números, paralelo 50 y yo no sé qué, o bueno, el paralelo. Cuando se divide ese paralelo, pues entonces queda establecido un Corea del Norte, digámoslo así, para la Unión Soviética, y queda un Corea del Sur para los Estados Unidos. Cuando digo la Unión Soviética era literal, o sea, se le entrega Corea del Norte a los soviéticos y se le entrega Corea del Sur a los norteamericanos. Lo que viene posterior, bueno, voy a cortar acá para que no queden tan largos. Uy, me estoy alargando mucho, voy a tener que recortar más.
Lo que sucede de ahí en adelante es lo que diríamos el inicio de una confrontación por la unificación de Corea. Tanto, bueno, hay que decir que los soviéticos designan al representante más importante de la guerra de guerrillas, a Kim Sung, lo ponen como el dirigente que iba a liderar Corea del Norte, lo pone al frente del poder y empieza a colaborar la Unión Soviética con ese poder que había establecido, pues que habían establecido a partir de la repartición. En Corea del Sur, los norteamericanos hicieron algo parecido. Colocaron en el gobierno a uno de los representantes de la ultraderecha coreana, dueño de varias empresas y miembro de las posiciones más nacionalistas, conservaduristas y proclives a la ideología pues, del emperador japonés, pues ese fue el tipo que pusieron a la cabeza pusieron a la cabeza de Corea del Sur. Hay que aclarar una cosa, cuando Estados Unidos, perdón, cuando se partió Corea en los dos frentes, la Unión Soviética se retira y deja a alguien autóctono de Corea. Pero todos los que antes gobernaban, todos los japoneses que antes habían sido designados para Corea, quedan en los mandos de dirección de Corea del Sur. Es decir, se hace la repartición, ponen a un líder en el sur, representante del fascismo o el nazismo o representante de los intereses imperiales de Japón y todos los generales y todos los mandos medios y todos los que estaban a cargo de la isla, de la península de Corea, siguen a cargo del gobierno, siguen a cargo del gobierno de Corea del Sur. Es decir, no hay una entrega total en Corea del Sur por parte de los japoneses, ni los Estados Unidos le interesa removerlo. Bueno, cuando llegamos a esta parte, pues en Corea, tanto la Corea del Sur como la Corea del Norte no estaban de acuerdo con la división que habían hecho sobre ese paralelo. Tanto Corea del Sur como Corea del Norte empiezan unas campañas políticas por querer agregar a su territorio como la única Corea. Entonces, los coreanos del sur hablaban de que Corea del Norte tenía que ser una sola Corea y los de Corea del Norte decían que los del sur tenían que ser una sola Corea. En medio de ese rifirrafe empiezan a tener una escalada política de confrontación que termina en una confrontación militar. La confrontación política pasa por todo lo que nos podemos imaginar antes de iniciar una guerra. Por ejemplo, en Corea del Sur, los que estaban por la unificación hacia Corea del Norte empiezan a ser desaparecidos, fuera de torturados, asesinados. Se calcula en esa primera etapa donde antes de la guerra, antes de iniciar, que los coreanos del sur logran más o menos acabar con 100.000 personas que estaban a favor de la reunificación de Corea con los criterios de Corea del Norte. O sea, los del Corea del Sur hicieron toda una campaña de exterminio que incluso al día de hoy todavía dice que se hace de una manera solapada por parte de Corea del Sur. Y Corea del Norte pues empieza a hacer cosas parecidas y empieza a plantear la necesidad de aislar políticamente a los que estaban proclive de un gobierno estilo Corea del Sur. Entonces tengo entendido que en el momento en que Corea del Sur hablaba de la necesidad de invadir Corea del Norte pidió ayuda con pidió ayuda a la Unión Soviética, pues al fin y al cabo tenía el apoyo político y militar de la Unión Soviética, de la que era en esa época la Unión Soviética, tenía el apoyo político, entonces Corea del Norte se refuerza en armamento y como una medida de
como una medida de la misma calentamiento que se estaban teniendo ambos, Corea del Norte toma la iniciativa de invadir primero Corea del Sur antes de que Corea del Sur invadiera Corea del Norte, porque pues también estaban los coreanos del sur buscando los apoyos políticos necesarios pues para hacer la invasión a Corea del Norte. Entonces Corea del Norte empieza la invasión. Cuando empieza esa invasión de Corea del Norte, el golpe es fuertísimo y hay que decir que solamente eran combatientes coreanos, no habían combatientes rusos. Cuando empiezan a combatir, coge por sorpresa al imperio norteamericano sin hombres en Corea del Sur, sí con la ayuda armamentística, pero solamente con la ayuda armamentística, Corea del Norte logra avanzar a tomarse casi toda la península. Solamente deja por allá un pedacito en el sur de Corea del Sur, queda un pedacito donde huyen parte de la dirigencia de Corea del Sur, otra parte huyó para Japón y estuvieron los coreanos del norte a punto de tomarse toda la península coreana. Gracias a MacArthur y a los apoyos norteamericanos y a que empezaron a enviar tropas, logran detener la avanzada del Corea del Norte y a través de unos juegos militares que se consideran muy inteligentes, logran hacer retroceder a Corea del Norte y cuando retrocede Corea del Norte, Corea del Sur considera que tiene las condiciones militares para invadir Corea del Norte. Empieza una campaña, ya lo contrario, Corea del Sur, el mapa baja de ser invadida por Corea del Norte a ser Corea del Norte invadida por Corea del Sur. En ese momento, Corea del Norte, cuando la ve bien grave, pide la ayuda aérea a la Unión Soviética, no, la niega y pide la ayuda militar a China. China, en esa época estaba Mao Zedong, considera que no le conviene el gobierno de los Estados Unidos al lado derecho, al lado de su frontera, y envía tropas de chinos a la pelea con Corea del Norte. Envía chinos y ayudas en pertrechos. Cuando se meten los chinos, logran sacar a los coreanos del sur que tenían invadido casi toda Corea del Norte, los logra hacer retroceder, curiosamente, hasta donde se hizo el rompimiento de la línea. Ahí perdura una guerra, eso fue en meses, ahí perduran dándose balín, bala venteada durante 3 años. 3 años, los unos dándose balas a los otros y ninguno ganaba territorio de un lado al otro. Solo que esta ayuda militar de China fue la que logró que Corea del Norte no fuera invadida por Corea del Sur y entonces podemos decir que Corea del Sur, que estuvo apoyada por las Naciones Unidas en fuerzas y combates, estuvo peleando en esa guerra, incluso Colombia mandó un destacamento militar a la guerra de Corea, Canadá también mandó combatientes, Estados Unidos y no sé de qué otras partes del mundo mandaron combatientes a Corea a pelear del lado de Corea del Sur y Corea del Norte con ayuda militar de la Unión Soviética en pertrechos y armamento y con ayuda militar, pertrechos y personas de los chinos. Las guerras, entrando en esa guerra hubo de todo. El cuento es que ha sido tan sangrienta que 3 millones de habitantes se calculan, 3 millones de personas murieron en esa guerra, 3 millones de personas, no solo coreanos, sino personas de todo el mundo participaron en esa pelea. Se considera que lo que Estados Unidos, porque Estados Unidos fue el único que tuvo ganada desde un principio, porque la Unión Soviética siempre se negó a participar con aviones. Estados Unidos siempre tuvo la iniciativa aérea, los coreanos del norte no tenían aviones, solamente al final de la guerra con los aviones chinos, pues chinos comprados a la Unión Soviética, es que logran medio equiparar las fuerzas, pero los norteamericanos con su aviación se dice que lograron tirar más bombas que lo que más que lo que se le tiraron a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los bombardeos sobre toda la península coreana
de Estados Unidos fueron indiscriminados. Bombardearon con napalm, bombardearon con armas bacteriológicas y los objetivos, con elementos ya ahora desclasificados, con objetivos que no eran solamente militares, sino que los objetivos eran civiles. Todo lo que se moviera, que fuera figura humana, tenía que desaparecer a partir de lo que veían, a partir de lo que veían que no fuera de su control. Al final, como les decía, pasó mucho tiempo en que tuvieron una guerra de desgaste donde ninguno cedía un centímetro del terreno del otro y donde no habían sino muertos y muertos y muertos y muertos, y donde, pues claro, el gobierno norteamericano, buscando, negociando con chinos y negociando con soviéticos y demás, pues logran firmar no un tratado de paz, porque eso es lo que hay que entender aquí. Jamás se firmó un tratado de paz. Se firmó fue un alto al fuego, y ese alto al fuego sigue vigente ¿cómo es que se llama? Pues con escaramuzas periódicas durante toda esta historia, siguen con escaramuzas, pero hasta el día de hoy no hay firmado un tratado de paz, sino se ha firmado es un cese al fuego. No hay un armisticio, no hay un cese al fuego. Este acuerdo fue firmado por todos menos por Corea del Sur. Corea del Sur no estuvo de acuerdo con el armisticio y Corea del Sur dice que sigue en guerra técnica con Corea del Norte. Y Corea del Norte, al seguir, al no tener un acuerdo de paz, al no tener un acuerdo de paz con Corea del Sur, dicen que técnicamente están en guerra, solamente que es una guerra con un tratado de paz que sigue vigente con altibajos hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la situación hoy? La situación es la siguiente. Corea del Sur no reconoce a Corea del Norte. Corea del Sur, con dos mandatarios que tuvo, solamente ha logrado hacer unos principios de acuerdos que han sido ya borrados con esta última o los dos últimos presidentes o mandatarios que ha tenido Corea del Sur, donde se ha regresado a la situación anterior. De resto, Corea del Sur no había tenido ningún acercamiento en cuanto a resolver el alto al fuego con un tratado de paz. Corea del Norte dice que está dispuesto a firmar un tratado de paz con Corea del Sur, que la única condición que coloca es que la invasión, porque ellos ven que los norteamericanos, ellos tienen en este momento, si la memoria no me falla, aproximadamente 30.000 efectivos en la frontera con Corea del Norte, que mientras esté Corea de los Estados Unidos con su fuerza militar esté en terrenos de Corea del Sur, no puede haber un tratado, no puede haber un tratado de paz, porque ellos quieren la paz, un tratado de paz con Corea del Sur y no con los Estados Unidos, porque consideran que hace parte de la injerencia, que están invadiendo un territorio que les pertenece a la península coreana y no y no pues solamente pues a Corea del Sur. Entonces, para ellos dicen que se acercan a un tratado de paz con Corea del Sur el día que en esa firma esté estampado de que tiene que salir la tropa norteamericana de Corea del Sur. Antes, dicen, no habrá tratado. Y los de Corea del Sur dicen que los Estados Unidos en su territorio es la garantía para ellos tener una paz. Ya tenemos el contexto histórico, paso al siguiente punto. Siguiente punto, vamos a hacer una breve descripción de lo que son las dos Coreas. Para eso les voy a pasar unas foticos como para ambientar y, digamos, animar un poquito la conversación. No sé si logré poner la foto, pero igual ya no voy a poner más. Logré poner en las fotos que incluso tienen compañía de celular. 3 millones de coreanos tienen celular.
La población en Corea es de aproximadamente 22 millones de habitantes. Corea del Sur son aproximadamente 45, si la memoria no me falla, 45 millones de habitantes. 3 millones de habitantes tienen celular, smartphone, tienen su propia intranet, es decir, su símil en Internet, pero solamente para uso coreano. Hablando de Internet, pues sí, el Internet se le entrega a los científicos, se le entrega a personal autorizado para tener Internet. Son muy poquitos, pero tienen que gestionar el permiso para poder tener Internet, No es de acceso para todo el mundo. Y entre las cosas que promulgan es que es dañino para el Internet es dañino para su sociedad. Sobre eso lo plantean, que les daña, les puede llegar a dañar su cultura, y la preocupación es cultural. Obviamente, y obviamente no, pues podríamos también ponerle suspicacia a la cosa y decir que tiene también unos contenidos políticos, que me imagino que tampoco sería raro decir sería, no sé, no es necesario desmentir, porque pues ellos dicen que están en una guerra permanente y que su situación sí es su situación de guerra, y donde tienen que prevenir cualquier, cualquier intervención norteamericana o cualquier intervención del exterior, y el Internet le ven ese riesgo. Bueno, les voy a comentar otras cositas. Bueno, yo les quería pasar estas fotos, pues para que vieran que nosotros tenemos una idea muy equivocada, o bueno, la percepción, cuando uno ve solo con imágenes, una percepción, puede tener una percepción muy sesgada de lo que es Corea del Norte. Incluso cuando muestran Corea del Norte, cuando muestran los videos y la gente que ha viajado, pues sinceramente vemos es un país incluso más moderno que el mismo Cuba, por ejemplo, donde las edificaciones parecen ser las de Occidente, donde la gente se viste, pues yo cuando yo tenía la percepción equivocada, pude haber pecado por eso. Tenía la percepción de que todos eran uniformados, de que todos tenían o el uniforme militar o el uniforme de la fábrica. No, y tienen una vida común y corriente. Ahí tampoco puse las fotos donde ellos tienen zonas de recreación, y la gente se va con sus lentes oscuros. Haga de cuenta que estuvieran en Occidente. Haga de cuenta que estuvieran en Occidente. Tienen sus televisores plasma, tienen bares, tabernas, karaokes. Allá es muy famoso tener karaokes. Tienen karaokes, los jóvenes tienen una vida pues juvenil que yo sinceramente pensaba más alineada a una especie como de aldea, sinceramente. Entonces, esas percepciones cambian cuando uno trata de ver, pues, o acercarse más un poco a lo que hay. Lo otro es que hay que decir que una cosa es la Corea Pyongyang y otra Corea es la de las zonas rurales. Parece ser que las zonas rurales son más difíciles, que las zonas rurales la situación no es tan buena. Pasemos, les decía esto, para que en todo caso con imágenes eh, viéramos esto, para yo tirarles a continuación las estadísticas de lo que se tiene de Corea del Norte, las estadísticas que uno consigue en Occidente, porque el mismo Corea no suministra información, pero son la información que se tiene pues a nivel internacional, de los datos que supuestamente calculan a partir de las informaciones por exportación, por importación, de los negocios que tienen con Corea del Sur y los negocios que tienen con China y los otros negocios que tienen a nivel mundial,
más o menos hacen esos cálculos de lo que es la economía coreana. Ya les paso para que veamos lo gracioso, lo contradictorio que son las cifras con lo que uno ve en imágenes. Bueno, lo primero que hay que decir es que a mí me parecen contradictorios esos datos, me parecen contradictorios. Esos datos estadísticos que tienen de Corea no deben ser reales. Deben ser unas estimaciones subvaluadas. Deben ser unas estimaciones subvaluadas, puesto que, miren, observen ustedes que por ejemplo, no son como 6 o 7 veces más pequeño que Colombia, según su situación económica. Corea del Sur es, según ese dato, son como 20 veces más grande o mucho más grande que Corea, midiéndolo por PIB per cápita, es decir, cogiendo el Producto Interno Bruto total dividido por su número de habitantes. Hay que decir, por ejemplo, que yo puse el PIB colombiano para que tuviéramos una idea, para que tengamos una idea. Nuestro PIB colombiano es más o menos parecido, pues pesos más, pesos menos, pues, pero muy parecido con Ecuador, Ecuador y Perú. Argentina, Chile nos duplican y un poquito más en el Producto Interno Bruto per cápita. Es para que nos hagamos a la imagen. Eso significa que el Producto Interno Bruto de Corea del Norte es comparable con los Productos Internos Brutos de países como Somalia o países de África. Entonces, pues por lo que veo, miro, observo, hay algo que no me cuadra. Ahí es donde les digo que es muy difícil ser objetivo. Es muy difícil ser objetivo con Corea por el mismo problema que tienen de la información. Al no cuadrar la cifra, entonces hay que dejarlo en duda. Lo que sí puedo decir de la economía de Corea del Norte, y ya paso a la economía de Corea del Sur, aunque hablaré más de la economía de Corea del Norte, son unos daticos. Corea del Norte, y después digo 3 o 4 palabras de Corea del Sur. Corea del Norte. Corea del Norte tiene como 3 etapas, vamos a ver si son las tres, bueno, tiene como 3 etapas importantes en el desarrollo económico. Después de firmar el armisticio, pues, después de firmar el cese al fuego, eh, después de cese al fuego, lo que fue su desarrollo hasta recuérdeme en cuando cae la Unión Soviética como repúblicas socialistas, cuando cae lo que nosotros llamamos el muro, 1992, si la memoria no me falla, 1995, no, bueno, eh, con la caída del muro de Berlín y a partir de todo ese proceso, hasta ahí es un periodo de desarrollo. Después de la caída del muro de Berlín hasta más o menos principio del año 2000 y lo que ha sido el desarrollo económico de Corea del 2000 para acá. Desde el fin de la guerra no, hasta firmado el tratado el tratado de no utilizar armas por ahora. Hasta firmado ese tratado, Corea del Norte tuvo un desarrollo acelerado, un desarrollo que se pareció mucho a lo que fue el crecimiento económico de la Unión Soviética de la posguerra, que fue un crecimiento acelerado en los primeros 10 años. Lo mismo pasó con Corea del Norte, tuvo unos 10 a 20 años de un crecimiento acelerado donde de un país completamente feudal pasa a tener una economía basado principalmente en industria pesada, en la gran industria. En la industria pesada son todas las relacionadas con la metalurgia y bueno, con la industria del carbón, que siempre ha sido muy importante en Corea, y con construcción de maquinaria, de industria pesada, Corea del Norte. Esa fue su primera parte. Incluso llegó a superar la economía de Corea del Sur
por muchos años y fue más potente que lo que era en esa época la Corea del Sur. Después, cuando llega 1992, se juntan tres factores que hacen que Corea trascienda pues, o llegue a una gran crisis económica. Esa crisis económica llega, ellos le dan un nombre a esa crisis, le dice algo así como el duro trasegar, se me olvida el nombre de esa etapa especial, que fue más o menos lo que también vivió Cuba y otros países que estaban fuertemente relacionados económicamente con la Unión Soviética, tienen una grave crisis. Pero en Corea se da por tres circunstancias. Una, porque empiezan a tener unas sequías muy fuertes. Esas sequías es porque Corea del Norte, a diferencia de Corea del Sur, que creo que es el doble, en Corea del Norte solamente el 15% de las tierras son cultivables. Corea del Sur lo supera en áreas cultivables a Corea del Norte. Corea del Norte, su territorio, es un territorio agreste, diferente a Corea del Sur, que no es un territorio agreste. En Corea del Norte, las bajas temperaturas hacen que los inviernos baje por debajo de cero hasta 9, 10 y 15 grados por bajo cero, tengan temporadas invernales. Y cuando se presentan esas temporadas invernales, como le ha pasado en esa época que coincidió todos los problemas juntos, y volvió a coincidir no hace mucho, grandes sequías, es que con esos fuertes inviernos no vuelve a llover y cuando no llueve, pues los cultivos se afectan. Él iba en la primera etapa. Entonces, bueno, la primera crisis, perdón, la primera causa de la crisis. La segunda es que cuando se cae el campo socialista, su economía era dependiente del comercio que hacía con la Unión Soviética. La Unión Soviética deja de hacer intercambios con Corea y se ve envuelta en unos graves problemas de suministro que estaban basados con la URSS. Y la tercera causa es que se arrecian los bloqueos contra Corea del Norte, vienen algunas exigencias de China a Corea que hacen que tenga que cambiar, digámoslo así, su modelo interno de desarrollo. Bueno, cambiar no, digamos, que se le ayuda a apretar su situación económica ante exigencias de China que empieza a jugar también ese papel ahí importante en esa pelea. Entonces esa es la primera parte de la economía coreana. La economía coreana del norte en esa época hasta el día de hoy es una economía planificada. Ellos dicen que casi, no todo el 100%, que eso me sorprendió, yo creí que era el 100 o muy cercano al 100, dicen que hasta que las visiones más optimistas hacia la propiedad privada dicen que más o menos el 30% de propiedad es privada o de inversiones con capital privado en Corea del Norte y el otro 70% es del Estado. El Estado no clarifica, pero el Estado dice que es dueño de toda la economía y tienen una economía de planificación central. Bueno, ahorita les hago un audio sobre eso. En el segundo periodo, con esa crisis, en esa crisis, ellos entran a una etapa ellos entran en una etapa de fuerte crisis donde empiezan a faltar los alimentos. El mismo Estados Unidos, China, el mismo Corea del Sur, las Naciones Unidas empiezan a enviar alimentos a Corea del Norte porque ocurre una gran hambruna. En esa hambruna, una parte importante, algunos calculan que aproximadamente 1 millón de personas fueron afectadas, o sea, que hubo hasta 1 millón de personas que murieron por las hambrunas en Corea del Norte. Y se dice que eso trae consecuencias hasta el día de hoy, que por eso hay graves problemas de formación, formación en el cuerpo de los coreanos y formación intelectual en los coreanos ante tantos años, como aproximadamente 10 años, que tuvieron problemas de alimentación.
¿cierto? Y pasa después del 2000, más o menos, estas son cifras más o menos, que Corea del Norte empieza a hacer unas jugadas estratégicas y en esas jugadas estratégicas pues obtiene más divisas y empieza a hacer transformaciones de su aparato productivo interno hasta el día de hoy con una matiz que al final espero no se me olvide contarles. Bueno, para resumir, Corea del Norte, entre las jugadas estratégicas que hace es que logra con Corea del Sur unos acuerdos donde en propiedad coreana se van a trabajar coreanos del norte con capital de Corea del Sur. Eso le empieza a dar divisas a Corea del Norte. Corea del Norte empieza a tener unas relaciones comerciales más estrechas con China, cosa que conserva hasta el día de hoy. Esas relaciones con China le ha permitido una fuente de divisas mucho más grande. Entre esas está el turismo, el carbón y algunos productos alimenticios. El presidente de esa época, no me acuerdo si es papá o el hijo, no el que está actual, ¿cómo es que se llama? De Kuchimi, no, te lo estoy molestando, no, se me olvida el nombre, se me da a la cabeza y yo lo mencioné ahorita el nombre, de Kim, creo que es él empieza a hacer unas modificaciones dentro del aparato productivo coreano que parece ser eh, siguiendo con unas variaciones que ha hecho el actual jovencito con unas variaciones, pues les ha dado ciertos resultados. Esas variaciones fue en los modelos de planificación. Introduce, introduce mercados, incluso están catalogados de que hay un mercado abierto o semiabierto o permitido como para 440 productos. La planificación ya no lo hace un ente central como lo hacía hasta antes de estas reformas, y las reformas empiezan a aplicar una descentralización en la planificación. Significa que empieza a llevar a la toma de decisiones a las empresas para sus objetivos planificados de producción anual. Empiezan a invertir en industria liviana y en industria de la tecnología. Me imagino que ahí no pude encontrar de quién se apoya, pero me imagino que ahí están los chinos detrás y han logrado construir industrias livianas y han logrado construir pues fuentes diferentes a la industria pesada que antes era, a tener fuentes de industria liviana pues para el consumo interno. Y crean una zona especial libre de mercado en límites con China, donde opera una especie de zona franca de inversión extranjera y demás con Corea. Eso, con la llegada de este pelado, lo pararon. Y algunas medidas de apertura, que así lo llaman, de apertura en Corea del Norte hacia acercarse un poquito a lo que empieza a ser el modelo chino después de la caída de la Unión Soviética, hace este pelado que está ahora actualmente es un muchacho que ha tratado como de ponerle freno pues a esa amplitud que tenía el mercado coreano después de la caída de la Unión Soviética. Del año 2000 para acá, los mismos coreanos dicen que han tenido altas tasas de crecimiento. Occidente dice que va entre 1 y máximo 3%, los mismos coreanos del norte, algunos hablan de ellos y los chinos hablan de que esa economía puede estar creciendo al 8 y el 15% anual, basados en sectores de la industria liviana, en algunos productos de exportación y basados en la construcción, basados en una fuerte ampliación en el sector constructor como lo está haciendo ahora. El sector constructor está basado en los programas de planificación económica central de darle vivienda digna a todo el mundo. Entonces, de acuerdo a la importancia que tenga su trabajo en el papel productivo del país, les dan mejores condiciones económicas. Entonces,
digámoslo así, los profesores y los científicos son las personas que tienen, y algunos funcionarios del Estado son los que tienen mejores condiciones de vida, y a medida de que su valor agregado baja a nivel de producción, pues las condiciones bajan, pero se le dan. Entonces tienen gratis no, eso suena feo, tienen derecho a la educación y la salud totalmente gratuitas. El ciudadano no paga por esos derechos. Hay cifras de cubrimiento y pues no son nada despreciables, son importantes. Bueno, ¿qué me faltó decir ahí con respecto a la economía coreana? No sé, si de pronto tienen alguna pregunta y se me escapa y la tienen ustedes ahí, la lanzan, que yo si conozco el dato lo sé, más o menos estudié lo que es la economía coreana y ya paso a contarles en un audio de 1 minuto lo que es Corea del Sur. Corea del Sur tuvo una industrialización acelerada mucho después del fin de la guerra. Esa industrialización acelerada, a diferencia de lo que nos venden los neoliberales, fue una industrialización que contó con una alta intervención del Estado. El Estado casi que se puso a construir con unos pocos, porque eran pocos, según las cifras eran más o menos 100 empresarios coreanos, empezaron a construir lo que es la economía coreana de hoy en día, y la economía coreana del sur de hoy en día, pues no son 100 empresarios, pueden ser muchos más, pero la industria total de Corea está basada en los monopolios y oligopolios que construyó el Estado junto al sector privado en lo que es Corea del Sur. Esa idea que nos han querido vender de que Corea del Sur se hizo gracias al libre mercado, no hay cosa más falsa, porque se construyó fue a partir de una alta y una fuerte intervención económica del Estado en la construcción de una industria nacional. El Estado se puso en función de hacer grandes empresas, en empresas de alta tecnología y demás, que son las que tenemos, la que tiene la economía coreana hoy en día. Entonces sus grandes emporios son, por ejemplo, la Samsung, el G, bueno, me olvidan otras grandes que hay, y detrás de la Samsung tienen empresas financieras, tienen empresas de seguros, tienen empresas hasta en salud, empresas de transporte, y eso es lo que está constituido como economía coreana de Corea del Sur. En eso no quería profundizar más, pues porque sobre eso sí tenemos mucha información. Lo que quería era desvirtuar que hubiera sido producto, el desarrollo económico coreano del sur fuera producto del libre mercado. Ha sido por una gran intervención y, digámoslo así, una especie también como de planificación, pero a la construcción de capital y de capitalismo en Corea del Sur. Buenas noches, compa. A ver si les aporto un poquito de historia con relación a lo que es Corea. Si analizamos Corea desde la época feudalista, como bien lo dices tú, Memo, estaba predominada por un gran imperio. Este feudalismo coreano, exactamente en la dinastía de Ri, quien permitió la intromisión de foráneos debido a su inmenso interés por las riquezas, lo mismo que lo llevaba a ser incapaz para gobernar y peor para enfrentar una guerra, la misma que ya la anunciaba para ese entonces con sus intereses los japoneses. Luego, para 1945, Rusia y Estados Unidos en la Segunda Guerra pues, terminan por expulsar a Japón. Naciendo así, pues, Corea del Norte dominada por los rusos y Corea del Sur dominada por los Estados Unidos. Revisando los intereses de Corea del Norte, que es hacia donde tú apuntas más, eh, para el año 1894 nace un movimiento, el movimiento juvenil comunista, quien le dio la entrada, el movimiento nacionalista
y la Asociación Nacional de Coreanos. Todo esto estaban sometidos al gran poder imperialista de Japón. Eh, estos movimientos fueron abanderados por coreanos, sí, por coreanos mismos, que estaban cansados del imperialismo y se decían ser nacionalistas y abanderaban la lucha. Para ello, en 1892, 2 añitos más atrás, nace la gran abanderada llamada la Madre de Corea, Kam Bam-shop, la misma que se entregó de lleno a la sociedad, a la comunidad, a la igualdad de todos. Esta gran madre, para cuando fue adulta, contrajo matrimonio con Kim Jong-shik. A la postre estos fueron padres de Kim Il-sung, el gran mariscal Kim Il-sung, que en su momento, tal vez de tener entre 10 y 12 años, caminó, bueno, apellido del padre, 1000 ri, que más o menos, si más no creo, son alrededor de 250 kilómetros para regresar desde cierta parte del Japón a su pueblo natal, todo para saber cuánto su gente había sufrido. Pero así es esto de las luchas revolucionarias. Ese es mi aporte para ti, Memo, que veo que has hecho bastante y te felicito. Esto es nada más una breve historia, reseña de lo que en su momento fue pues Corea, para lo que ahora es también pues la gran guerra que vemos y que vivimos y palpamos pues entre el norte y el sur de Corea. Bueno, les hago un comentario. El padre de Kim Il-sung le obligó a caminar desde su exilio porque había salido desde Corea del Norte y había volado hacia Japón. Justamente en la frontera le dice al hijo que para su mayor conocimiento de lo que los pueblos habían sufrido, para que se enriquezca de las culturas, vaya a entregarle unos documentos, digamos así, o cierta información a los revolucionarios, pero todo tenía que ser muy clandestino, por lo que nadie podía permitirse ser seguido. Entonces le tocó al pequeño Kim Il-sung caminar 1000 ri desde más allá de la frontera japonesa hasta su retoño, donde al pueblo donde nació. A eso me refiero. 1000 ri es bastante caminar, no crean que no, y a pesar de ver que es un muchacho, un niño caminando. Para ello, pues tengo soporte de lo que les manifiesto.